Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, que nos ama, nosotros que nos habíamos alejado de ti, perdidos en medio de pecado, has tenido misericordia de nosotros. El Señor Jesús recibió el juicio, la condenación y la maldición que nosotros teníamos que recibir. Y por su muerte y por la preciosa sangre que ha derramado, limpió para siempre nuestros pecados. Sin ninguna obra de nuestra parte nos ha salvado, y por esa gracia tan grande damos gracias. Nos has salvado no para darnos lo que es temporáneo de este mundo, sino para darnos lo que es eterno y glorioso, que es la herencia del cielo. Ahora, nuestro tiempo en la carne que nos permites vivir en esta tierra, esté con nosotros, que estés con nosotros y que nos guíes en medio de tu verdad, y que nuestros pasos no sean de desánimo, que no caigamos a las tentaciones de Satanás, y para esto siempre nos guardas y nos cuidas, y por esa gracia te damos gracias en verdad. Ahora, nosotros que hemos sido redimidos por tu preciosa sangre, estamos aquí reunidos ante ti para poder alabar tu gloria y tu gracia, para aprender de tu palabra, para estar contigo en esta santa comunión. Gracias por permitirnos estar aquí. A cada uno de nosotros, cuídanos, y con tu mano de misericordia guarda más a cada uno, para que con tu abundante gracia y tu vida y tu poder seamos llenados abundantemente, para que nosotros como hijos tuyos vivamos sin vergüenza, y para esto guíanos, y que en nuestros corazones y en nuestras vidas, si hay algo que no sea correcto ante tus ojos, si hay algo escondido, hay algo oscuro, hay algo vergonzoso, muéstralo ante tu palabra de la verdad, para que todas nuestras naturalezas de la carne lo puedas purificar con tu palabra, y con tu palabra de sabiduría haznos y edifícanos más santamente y enteramente, para que como hijos tuyos podamos actuar dignamente, y que podamos, para la santa obra con que nos has encargado, podamos cumplir con nuestros trabajos como miembros de tu iglesia, que es tu cuerpo. Todos nuestros hermanos y hermanas que no se encuentran presentes, a los que estén en enfermedades, te pedimos que los sanes, los que tengan pruebas de corazón, en medio de varias dificultades, en debilidades, a cada uno de ellos cuídalos y permíteles tu gracia digna, para que ninguno se caiga. En varias partes del mundo, todos los que están predicando el Evangelio y llevando la vida cristiana, todos aquellos hermanos y hermanas, guárdalos más con tu palabra y con tu mano de poder, para que valientemente puedan predicar el Evangelio, para guiar a muchas almas ante ti, para que puedan cumplir con esta obra tuya. A esta hora, permítenos la palabra que necesitamos acerca de cómo debemos actuar. Enséñanos, y que esta palabra lo podamos poner por obra en nuestro corazón y en nuestras vidas. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. 찬송해 주시겠습니다.
Busquemos la Biblia. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Versículo 1 al 3. Yo leo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1, yo leo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Hasta ahí? En la semana pasada dijimos que todas las personas de este mundo tienen dos caminos. Dios dijo, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y entre las personas que creen, hay personas que han entrado por la puerta estrecha y están andando en el camino de la vida eterna. Pero también hay muchas personas que pasaron por la puerta ancha y van en el camino de la destrucción. Por eso dijimos puerta ancha y puerta estrecha. Esa es la diferencia. No es para diferenciar los que creen y los que no creen, sino en los ojos de Dios. Aún en medio de las personas que dicen que creen, hay dos tipos de personas diferentes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así dijo el Señor. Por eso los israelitas desde nacimiento, de entre muchas naciones de este mundo, son el pueblo escogido de Dios. Por eso, mientras aprenden a hablar, aprenden también de la Biblia y van al templo de Jerusalén y adoran a Dios, guardan la ley, guardan las fiestas solemnes y las personas que dicen tener fervor para con Dios. Pero ellos rechazaron a Mesías enviado por Dios, a Cristo. Por eso fueron esparcidos a todo el mundo y más que cualquier otra nación, recibió la gran condenación y el juicio de Dios. Y eso es la historia pasada. Ahora, el Evangelio ha sido predicado a todo el mundo y en 2000 años de la historia del cristianismo, ahora en nuestra época es de plenitud de la religión cristianismo, ¿verdad? Esta Biblia ha sido traducida a aproximadamente 3.500 lenguas. Y mucha gente del mundo creen. Hay muchas doctrinas diferentes, muchas personas que van a las iglesias y su forma de creer es diferente para cada persona, pero en los ojos de Dios hay dos tipos de personas. Los que creen y van al cielo y los que aunque creen van al infierno. De eso habla la Biblia. Obviamente decir que cree y va al infierno, es decir, que su fe es incorrecta en los ojos de Dios. Él mismo piensa que cree que irá al cielo, pero como dice en Proverbios 14:12, hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En sus ojos parece que cree bien, parece que irá al cielo, pero su fin
es camino de muerte. Hay personas que ellos dicen, mi doctrina es correcta, mi fe es correcta. Y dicen que la fe de las demás personas están incorrectas. Muchas personas juzgan entre sí. Y aunque uno dice que está bien, no significa que está bien, sino Dios tiene que pensar que es correcto y así será correcto. Como Dios nos ve está en la Biblia. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es el fervor que uno tiene hacia creer en Dios, como mucha gente piensa, sino es aceptar la palabra de la Biblia tal como es. Eso es la fe. Y después de hacer una correcta relación con Dios por medio de la fe, después vivir con la fe en Dios, eso es llevar la vida cristiana. Pero mucha gente, sin entender correctamente la Biblia, no saben qué es la justicia de Dios, cuál es la voluntad de Dios, no saben, sino conforme sus propias maneras o con sus esfuerzos religiosos, así viven. Por eso, en el día de estar ante el Señor, ellos van a decir, yo en tu nombre he hecho esto y el otro, pero el Señor va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es algo muy infeliz, ¿no creen? Ahora, hoy vamos a hablar de que entre las personas salvas hay dos tipos de personas. Cuando el río comenzó desde un raíz, pero divide en dos. Y puede ser que se vayan en dos caminos totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, en las personas salvas también hay dos tipos de personas. Por eso, el título de la predicación de hoy es Dos tipos de cristianos. Cuando tomamos foto grupal, al ver la foto de quién ven primero. Su foto de uno mismo primero busca, ¿verdad? Después de ver a todas las demás personas, ¿busca a sí mismo? No, de todos busca a uno mismo para ver si salió bien o no, ¿verdad? Pero si los demás salieron bien, pero si yo no salí bien, si se cerró los ojos o no se ve bonito, no se siente muy feliz, ¿verdad? Dice, la foto salió mal, pero entonces no importa cómo se ven los demás, pero si uno mismo se ve muy bien, dice, qué bonita foto, ¿verdad? Pero si Dios nos tomara una foto, ¿cómo será? No nuestra imagen de la carne, sino nuestra imagen espiritual. Nuestro estado espiritual. Si Dios tomara una foto de esto, ¿cómo saldríamos en la foto? Y si nos miramos en esa imagen, esa foto espiritual, ¿cómo nos mostraremos? Hay que pensar en esto. Por eso el fotógrafo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce bien nuestro estado de fe, nuestro estado espiritual, por eso lo tomará tal como es, ¿verdad? La cámara es la palabra de la Biblia. Basado en la palabra de la Biblia, será manifestado el estado espiritual de cada uno. Entonces, nuestra imagen ante Dios, ¿en qué imagen se mostrará? Dios exactamente mostrará nuestra imagen, nos tomará la foto así, ¿no? Entonces, ¿en qué imagen nos mostraremos? Cuando muchas personas a la misma vez toman foto, hay personas altas, personas bajas, personas adultas, hay niños, personas más, no sé, ricos, personas que menos. Entonces, cuando Dios toma nuestra foto, no será una foto carnal, sino tomará la foto de nuestra imagen espiritual. Si nuestra fe ha crecido, o si todavía tenemos la imagen de un niño, si todavía permanecemos en la carne, o ya somos espirituales. Exactamente cómo estamos será tomada la foto, entonces hay que pensar en esa imagen. No solamente hay que pensarlo, sino
al reflexionarnos en la palabra de la Biblia, podemos saber. Entonces, en la palabra que leímos, apóstol Pablo, de las palabras que envió a los santos de Corintios, dijo, hermanos. Como dijo hermanos, es palabra dicho a los santos que son salvos. Y dijo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Los santos de Corintios, el apóstol Pablo fue a predicar a Corintios y ellos recibieron la salvación. Pero ya pasaron varios años. Pero dice, no pude hablaros como espirituales. Decir espirituales son, en otras palabras, una persona madura espiritualmente, una persona que ha crecido, una persona que permanece en el espíritu. No pude hablaros como espirituales, o sea, no puedo hablaros como a personas crecidas. Por eso les hablo como a carnales, como a niños en Cristo. Sí recibieron la salvación, pero son niños en Cristo. O sea, sí son salvos, pero siguen siendo niños, como a personas que permanecen en la carne, así dijo. Sí son salvos, pero no han podido despojarse de su imagen carnal. Una persona que no se ha despojado de su imagen de un niño. Os di a beber leche y no vianda. Un niño pequeño no puede comer comida así sólida, sino leche. Un bebé recién nacido también. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Todavía no puedes comer vianda. ¿Qué quiere decir esto? Comida representa la comida de una persona madura. Pero cuando hay alguna palabra difícil, una palabra fuerte, no lo soporta. Entonces una persona queda en su posición de que recibió la salvación y ahí nada más, no crece nada más. No crece y ahí queda esa imagen. No erais capaces antes ni lo sois todavía. O sea, ya pasó mucho tiempo. Pero no todavía están tomando leche. Eso es algo triste, porque aún sois carnales. Aún todavía permanecen en la carne, todavía son niños pequeños. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En la iglesia de Corintios habían envidias, habían contiendas. Nosotros también en la iglesia también habían varios como grupos de personas que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Aún en la iglesia, su corazón estaba así separado, por eso había celos, había contiendas, por eso también habían pecados morales. Por eso en la iglesia de Corintios es la imagen de que sí son salvos, pero todavía permanecían en la carne. Por eso dijeron que son cristianos carnales. Por eso primero hay que pensar en la imagen de un niño pequeño acerca de un cristiano que permanece en la carne. ¿Quién es él? Vamos a pensarlo. Si yo estoy incluido ahí. Y también vamos a pensar quién es el cristiano que está permaneciendo en el espíritu, un cristiano espiritual, si yo soy él o no. Entonces uno escuchando va a poder distinguir cuál es. Los padres se gozan mucho cuando nace un hijo, toda la familia regocija mucho por su hijo nacido. Hoy en día también, cuando nace un hijo, toda la familia se hace muy feliz, ¿verdad? Nosotros cuando entendimos la gracia de Dios y recibimos la salvación, Dios se hizo muy feliz.
En San Lucas 15:7 dice que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, ¿qué tan feliz es? Entonces, como nace un bebé, sí se goza. Pero si el bebé no puede crecer, si pasan 3 meses, pero sigue igual que cuando nació, pasó 1 año, pero sigue tomando leche, pasó 3 años, solamente toma leche, no puede caminar, no puede levantarse, no puede andar solo. Entonces, al final será la tristeza y la preocupación para toda la familia, ¿no? Entonces, el gozo se va a desvanecer. Cuando recibimos la salvación, Dios estuvo muy alegre, pero después de ser salvo, si nuestra fe no crece, si no podemos despojarnos de la imagen de un niño, un bebé recién nacido, si solamente tomamos leche, si no podemos quitar nuestra imagen carnal y no estamos creciendo, si no llevamos una vida cambiada dignamente como un cristiano, Dios se preocupará muchísimo y estará muy triste. ¿No es así? Así que hay que volver a examinar si nosotros mismos realmente hemos sido salvados. Y una persona así, si siente que no crece para nada, entonces hay que pensar, ¿realmente será que no soy salvo? Hay que volver a examinarlo. Pero si realmente uno ha entendido la gracia de Dios y ha recibido la salvación por la fe, porque la salvación no se obtiene por alguna obra, ¿verdad? Entonces, si esto es seguro de que uno es salvo, después, ¿qué es lo que hay que checar? Si no estoy recibiendo los nutrientes regularmente a través de la palabra de Dios, ¿no será que tengo la malnutrición espiritual? Si no, nuestra fe no está enferma, hay que pensar, ¿cuál será el problema? Hay que examinarnos. 1 Corintios 13:11, apóstol Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Apóstol Pablo también dijo que tenía una vez cuando su fe era niño, y cuando uno es niño, su forma de hablar, su forma de pensar y actuar es como un niño, ¿verdad? Pero no queda ahí, sino ahora como una persona grande, como hombre, dejó lo que era de niño, así habla. Entonces, una persona tiene su etapa de niñez, porque no hay persona que nace y de repente se hace adulto, pero tiene que crecer rápidamente, normalmente. Cuando cae una semilla a la tierra, mientras uno duerme y se levanta, crece sin que sepa cómo, ¿verdad? Primero la hierba, después la espiga, después los granos. Entonces tiene que uno cambiar. Pero recibió la salvación, sí nació como hijo de Dios, sí es salvo, pero no manifiesta en él la imagen de un cristiano. Si es así, entonces hay algún problema, ¿no? Hay que examinarlo, ¿no? No solamente es así con los santos de Corinto, sino ahora también en Cristo hay personas que por mucho tiempo, que aún todavía, aunque pasó muchos años, todavía sigue siendo la imagen de un niño pequeño. En Cristo todavía es carnal. Hay muchas personas que permanecen así. Entonces hay que pensar por qué nosotros permanecemos en esa imagen de un niño. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la imagen de un niño?
Busquemos Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 18. Yo voy a leer. Romanos 7, 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí podemos decir que capítulo 7 de 1 Corintios es como explica su batalla espiritual de Pablo. Aquí dice, en mí. ¿Qué es en mí? Apóstol Pablo mismo que escribió este libro. Ahora, en este estado de ser salvo está hablando. Esta palabra también aplica a las personas no salvas, porque las personas tienen sus conciencias, así que tratan de llevar buena vida, pero su potestad de pecado es más grande y más fuerte que su conciencia. Por eso, aunque tratan y deciden a llevar buenas vidas, no pueden. Y aunque tratan de no pecar, naturalmente comete pecados. Entonces, la naturaleza pecaminosa está gobernando a esta persona por eso. Pero también esto está dentro de los cristianos salvos. Por eso, apóstol Pablo dijo, en mi carne no mora el bien. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. De todas las criaturas que Dios ha hecho, lo más perverso, lo más engañoso es el corazón del hombre, el corazón de cada uno de nosotros. ¿Quién lo conocerá? Si en mi corazón hay falsedad, algo injusto, algo malo, sí lo sabemos, pero de todas las criaturas que Dios ha hecho, de todo es el más engañoso, más perverso, más corrupto, es mi corazón. Uno no lo piensa. Por eso dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo va a saber? Pero yo, Jehová, que escudriño la mente y que prueba el corazón, Dios, cuando mira nuestro corazón, de todas las criaturas que Dios ha hecho, lo más engañoso, lo más perverso es el hombre. Por eso al pueblo de Israel les dijo, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aún el animal conoce a su dueño y va y busca el pesebre de su señor. Pero Israel, el pueblo de Israel, no lo conoce, es peor que el animal, está diciendo. Nosotros a veces decimos, ese hombre es peor que un animal. Hay animales que sí son buenos animales, son muy inocentes, pero el hombre es muy falso, ¿no? Entonces, en los ojos de Dios, más que cualquier criatura, lo más falso, lo más perverso, corrupto es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuando Dios mira nuestro corazón, uno piensa, yo soy limpio, pero Dios mira nuestro corazón. Entonces no hay nadie que pueda decir que es limpio ante Dios. Con nuestro corazón, pensamiento, palabras y acciones cometemos demasiados pecados. Por eso el apóstol Pablo dijo, en mí, en mi carne, no mora el bien. Nosotros, una persona normal, ante los ojos de Dios, no tiene ninguna cosa buena. Hay que saberlo y aceptarlo.
Después de recibir la salvación sería bueno si todo desaparece, pero no es así, sino queda. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por adentro uno quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, quiere llevar una buena vida, pero no está el querer hacerlo en el corazón, no tenemos la fuerza para hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si hago lo que no quiero, si hago la maldad, el que lo hace no soy yo, sino el pecado que mora en mí. No soy yo. ¿Qué quiere decir? Una persona, yo que soy salvo, quiero vivir conforme a su voluntad de Dios. Quiero agradar al Señor. Quiero vivir sin pecar. Pero no hago lo que quiero, sino cometo pecado, lo que no quiero. ¿Qué quiere decir esto? Es el pecado que mora en mí. Es la potestad del pecado. Por eso no solo nacimos pecadores, pero el hombre tiene su naturaleza, el poder de cometer pecado, que es la naturaleza pecaminosa. Esto está en el hombre. El pecado que mora en mí. Tenemos el pecado adentro. Hay personas que piensan que después de ser salvos, todo su deseo pecaminoso será desaparecido, pero no es cierto. Primera de Juan dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una persona que dice que soy salvo y entonces ya no tengo pecado, ya no cometo pecado, él está engañando a sí mismo. Antes un predicador famoso dijo, mi sangre salió cuando estaba orinando todo y la sangre de Jesús entró por su cabeza, por eso ya no tiene deseo de pecar, por eso él es muy santo y así presumía. Pero esa persona después cometió un gran pecado, se suicidó y murió. Es difícil decirles quién es. Es una historia de hace mucho tiempo atrás. Pero no solamente es él nada más. ¿Cómo es posible que diga algo así? Dice, no puedo pecar, no tengo ninguna naturaleza pecaminosa. Nadie puede decir esto, ni una persona. En versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hallo esta ley. ¿Qué es esta ley? La ley. No estamos hablando de algo escrito, sino una fuerza. Cuando agarro algo y se cae, es la ley de la gravitación, ¿verdad? La gravedad. Esto es la ley, esto es la fuerza. Pero si lo estoy agarrando, no se cae porque una fuerza mayor que la gravedad lo está agarrando, por eso no cae. Adentro de nosotros, ¿qué hay? Tenemos la ley de pecado natural, la ley que quiere pecar. En mí, a la misma vez de que tener el querer hacer el bien, también está la otra fuerza que no me deja hacer el bien, sino me hace pecar. Es otra fuerza que está en mí. Así que en versículos 22 y 23 voy a leer otra vez, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que se lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Según el hombre interior, después de ser salvos, tenemos hombre interior y hombre exterior. Hombre interior es mi espíritu. Después de ser salvo, mi espíritu se ha limpiado. Mi espíritu ahora fue conectado a la vida de Dios, se ha hecho hijo de Dios. Por eso mi hombre interior se goza por la ley de Dios, se goza por la palabra de Dios y quiere vivir conforme a la palabra de Dios. Quiere agradar a Dios, tiene ese corazón sincero. Y cualquier persona salva tiene ese corazón. Si no tiene ese corazón es una mentira, porque sí debe tener. Puede distinguir la voluntad de Dios. Puede saber cuál es la voluntad santa de Dios que es bueno, que le agrada. Entonces tiene el deseo
de querer vivir conforme a su voluntad. Se goza en la ley de Dios. Tiene el deseo que quiere obedecer la palabra de Dios. Pero dice, pero veo otra ley en mis miembros, que es la naturaleza pasada. El hombre nuevo y el hombre antiguo. El hombre exterior y el hombre interior. Otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que pelea contra el corazón que quiere obedecer la palabra de Dios, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Se pelea. La carne y el espíritu se pelean. En 1 de Pedro 2:11 dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nuestra carne batalla contra el alma. Nuestro hombre interior se goza por la ley de Dios, pero el hombre anterior, que es la naturaleza anterior del pasado, que es otra ley en mis miembros, que es la ley del pecado, batalla contra mi alma. Entonces ahora el problema es, ¿quién va a ganar? Pero dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Lamentablemente, uno pierde contra la ley del pecado. Porque la fuerza del hombre exterior del pecado es mucho mayor, mucho más fuerte. Por eso, aunque uno quiere obedecer la ley de Dios, se goza por la ley y la palabra de Dios, pero no puede vencer y es llevado cautivo por la carne. Ahora, en esta batalla espiritual, le muestra una imagen de pérdida. Entonces, este estado es una persona salva, pero un cristiano que permanece en la carne. Es llevado, el espíritu es llevado por la carne. Como cuando un pajarito y un ratón lo atan de los pies uno al otro. El pájaro quiere volar, el ratón quiere meterse a su hoyo. ¿Quién va a ganar? El que es más fuerte, porque puede ser un pajarito enfermo. Entonces, si lo atan a sus pies de un ratón fuerte, será llevado y lo va a comer el ratón. Pero si fue una águila, lo va a llevar con él al cielo, ¿no? Entonces en Efesios 3:16 dice, el ser fortalecido con el poder en el hombre interior. Si el hombre interior es fuerte y fortalecido, puede vencer la carne, pero uno no lo está pudiendo hacer. Así que en versículo 24 está escrito así, 24 leemos juntos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este espíritu, el alma, siendo llevado cautivo por la carne, está gritando, clamando, diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Habla de su carne. La carne tiene la ley de la muerte y el pecado, siendo llevado cautivo y está clamando, ¿quién me librará? Hay que ser librado de eso. Casi fuimos llevados al infierno, llevado por la potestad de Satanás, de pecado. Pero por la gracia de Dios recibimos la salvación. Y en la cruz Jesús redimió nuestros pecados, venció la potestad de la muerte y nos ha dado la vida. Por eso, de la potestad de la muerte, de la destrucción hemos sido salvados. Pero ahora tenemos que ser liberados o salvados de esta fuerza del pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora clamamos a Dios. Por eso una persona que permanece en la carne es como la imagen de una persona que perdió en la batalla contra el alma, contra la carne. El cristiano tiene dos personalidades, doble personalidad, ¿no? Porque tiene corazón que quiere obedecer la palabra de Dios, pero también tiene la otra naturaleza que no quiere hacerlo.
Entonces, dos personalidades batallan. Y entonces esto no es la batalla espiritual de apóstol Pablo nada más, sino también la batalla de todos los cristianos está mostrando. El apóstol Pablo lo está diciendo, pero representando todas estas batallas. El hombre interior quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, quiere llevar una vida santa y el deseo de querer vivir una buena vida. Pero hay otra fuerza más grande, más fuerte. Entonces batalla y uno pierde contra su carne y es llevado con esta miserable imagen de ser llevado por la carne. Entonces, hay que encontrar esta imagen en nosotros mismos. ¿Sí lo puede encontrar? El alma está siendo llevado cautivo por la carne, por el pecado, y dice, miserable de mí. El apóstol Pablo está clamando así. No está clamando siendo llevado al infierno, sino una persona que debe vivir conforme a la voluntad de Dios está siendo llevado cautivo por el pecado y así está clamando. Hay que pensar en esto también. Así que esas son las dos personalidades del cristiano. Tiene dos leyes, dos fuerzas. Adentro de una persona, estas dos fuerzas están batallándose. Entonces, en esta batalla, una persona que está permaneciendo en la carne está perdiendo en esta batalla espiritual. Entonces, tienen que saber que existen estas dos batallas. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 17. Gálatas 5, 17. Leemos juntos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Deseo de la carne. Esta es nuestra naturaleza pecaminosa. Adentro de una persona salva está esto. Deseo de la carne es contra el espíritu. Una persona salva tiene el espíritu. El espíritu se goza de la palabra de Dios y quiere obedecer la palabra de Dios y nos hace tener este deseo. En vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así dice. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Estas dos fuerzas están dentro de una persona y uno al otro quiere gobernar, por eso están batallándose. Deseo de la carne, deseo del espíritu. Estas dos fuerzas están batallando intensamente. Dos fuerzas totalmente diferentes están batallando. Y no hay descanso de esta batalla. Hasta el final batalla, hasta que haya un resultado, que uno gane y uno pierda. Entonces hay que pensar que existe esta batalla. Después de recibir la salvación, primeramente es el comienzo de la batalla contra uno mismo. La batalla contra uno mismo. Satanás no nos puede quitar la salvación. Nosotros por el amor de Dios y por su gracia fuimos salvados. Por eso, si hicimos algo para poder recibir la salvación, entonces si hacemos algo mal, podríamos perderla. Pero la salvación es totalmente sin importar
sin importancia con lo que yo he hecho. Cuando yo era enemigo de Dios, cuando estaba alejado de Dios, en medio de pecado, bajo la potestad de Satanás. Y en todo eso, por la gracia de Dios, sin condición recibí la salvación. Así que aún después de ser salvos, aunque yo cometa algún error, no significa que la salvación se perderá. Hay personas que dicen, aunque una persona es salva, pero si comete error, irá al infierno. Pero no es correcto. Si una persona realmente, seguramente fue salvo, el Hijo de Dios jamás volverá a ser condenado. En San Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa vida eterna que el Señor ha dado, el Señor se encarga de que no se pierda nunca. Entonces, Satanás no nos puede quitar la salvación. Pero se aprovecha, utiliza esta naturaleza que no ha sido cambiado, que son deseos de la carne. Nos estorba para no llevar bien la vida cristiana. Nos hace caer, nos hace fallar en la vida cristiana. Y sí lo puede hacer Satanás. Hay que pensar en esto. Cuando una persona recibe la salvación, Satanás se va por un momento corto, pero no para siempre, sino otra vez vuelve a atacar a esa persona. ¿Y cómo? Ahora, después de recibir la salvación, para que esa persona no pueda llevar la vida cristiana, para que no pueda vivir correctamente y dignamente como hijo de Dios, para que sea una persona inútil. Para hacerlo así, sigue atacando a esa persona. Hay una alabanza que dice, Satanás trata de atacarte, entonces tiene muchos engaños para engañarte. No puede quitar nuestra salvación, pero puede arruinar la vida cristiana de uno. Una persona salva tiene que vivir correctamente como hijo de Dios, para agradar a Dios, para glorificar a Dios, para ser utilizado valiosamente por el Señor para predicar el Evangelio, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Pero si uno comete algún error, Satanás hace que falle en su vida cristiana esa persona, para que falle totalmente. Si una persona compró algo muy caro, pero si pronto se descompone y ya no lo puede utilizar, se sentirá muy triste, ¿verdad? No se puede usar y ni lo puede tirar. Entonces, una persona salva en los ojos de Dios es un ser muy precioso. Entonces, no hay que ser seres inútiles, ¿verdad? No hay que ser como la basura. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Una persona cuando es salvo tiene que ser una persona que agrada a Dios, tiene que glorificar a Dios, pero si no lo puede hacer, esto es una gran contradicción. Si en la casa hay algunos objetos que no sirven de nada, solo gasta espacio, ¿no? Entonces, ante Dios, un cristiano inútil, esto es una gran contradicción. Después vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Efesios 2, versículos 2 y 3 leemos juntos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo, o sea, antes de ser salvo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, en los cuales siendo en cuanto trabaja Satanás, siguiendo la corriente de este mundo. Corriente es como lleva el viento, como lleva el mundo, los pecados y lo que se hace en el mundo, siguiendo la moda del mundo. Así vivíamos, siguiendo esa corriente. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Seguíamos viviendo a Satanás. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia.
Los hijos de la desobediencia son los que desobedecen el evangelio de Dios. En las personas que no son salvas, Satanás sigue trabajando y nosotros vivíamos ahí también. Pero ellos no saben que están siendo llevados por Satanás, siendo utilizados por Satanás. Los judíos dicen, nuestro Padre es Dios. Entonces en San Juan 8:44 dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entre vosotros trabaja Satanás. Esto está diciendo. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás no tiene la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Qué quiere decir? Que dice la mentira como si fuera la verdad, sin vergüenza. Está viviendo en mentiras, porque es mentiroso. De suyo habla, o sea, vive en la mentira, porque él es mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira es Satanás. Y vivíamos siguiendo a este padre de mentiras. Vivíamos en la mentira, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así vivían todas las personas que no son salvos. Pero dice, el espíritu que ahora también opera en los hijos de desobediencia. Ahora también trabaja Satanás. Y en otro tiempo, antes de que fuimos salvos, todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, en la obra de Satanás, haciendo la voluntad de carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, recibimos la salvación, pero sería bueno si totalmente podemos liberarnos del poder de Satanás. Entonces, nuestro espíritu no lo puede llevar Satanás, pero en la carne, Satanás puede seguir trabajando. Tienen que saber esto. Nuestra alma, Satanás ya no puede hacer nada al respecto, pero hay que saber que Satanás puede utilizar nuestra carne. Esto es algo asombroso. Así que antes de que recibimos la salvación, como vivíamos siguiendo nuestros deseos carnales, aun después de recibir la salvación, es posible que uno viva conforme los deseos de su carne, haciendo la obra de Satanás. Una mano de cristiano es llevado por Dios y la otra mano lo está llevando Satanás. Entonces, entre los dos están jalando. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que seguir? Pero ahora, nuestro hombre interior se goza, quiere agradar a Dios, quiere vivir para la voluntad del Señor. Pero por otro lado, mis deseos. Está la fuerza que quiere vivir conforme a lo que a uno mismo le agrada. Entonces tenemos estas dos fuerzas adentro de uno, ¿verdad? Ahora la cuestión es, ¿hacia qué lado seremos llevados? Y tristemente, muchos cristianos pierden en esta batalla y son llevados por Satanás y se postran ante Satanás y permiten que Satanás gobierne sus vidas. En este nuevo año, hemos decidido a vivir para el Señor, por su voluntad, para agradar a Dios. Hemos decidido, hemos dispuesto. Y cada mañana uno decide a vencer y ganar en esta vida cristiana, pero su vida en la realidad pierde en esa batalla y es cargado por sus pecados. Y lo que había decidido hacer, así más o menos hace y se pasa y ya no hace. Y lo que había decidido a no hacer, lo vuelve a hacer. ¿No pasa esto a ustedes?
Lo que debe hacer, no lo hace. Lo que no debe hacer, sí lo hace. Entonces, por el pecado de hacer lo que no debemos hacer, esto es lo que presiona nuestras vidas. Así que el cristiano pierde su paz y su alegría que debe tener. Cuando recibimos la salvación estuvieron muy alegres, ¿verdad? Pero la alegría se permanece y sigue cuando obedecemos la voluntad de Dios y vivimos conforme su voluntad. David, después de pecar, dijo que le recuperara su alegría de su salvación, ¿verdad? Entonces su salvación no se ha desaparecido, pero la alegría, el gozo y la paz se había desaparecido. Aunque vive pecando y dice, estoy feliz, tengo paz, esto es mentira. Pero después de recibir la salvación, vive conforme a la voluntad de Dios y viviendo para el Señor y como hijo de Dios, mientras obedece la palabra, ahí tenemos que buscar la paz y la alegría, ¿verdad? Porque si no, uno va a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, esta muerte? Si el espíritu está siendo llevado cautivo por la carne y encuentra su imagen miserable y hay que clamar, pero siendo llevado cautivo no siente nada, eso es incorrecto. El espíritu está siendo llevado cautivo por carne, pero no sabe que es miserable. No sabe si está miserable o no y está perdido en su soberbia. Y esto es ser desordenado. Nuestra vida cristiana tiene que ser muy sensible. Pensando si realmente yo, como hijo de Dios, tengo la segura fe. Si estoy viviendo correctamente como hijo de Dios, ¿estoy agradando al Señor o estoy viviendo para agradarme a mí mismo? ¿Estoy viviendo conforme el Espíritu o conforme la carne? ¿Y estoy venciendo o no en la batalla contra el Espíritu y la carne? Hay que pensar en esas cosas. Si uno vive sin pensar en nada, va a perder totalmente. No están viviendo como el año pasado, este año también, perdido en su egoísmo y en su soberbia, juzgando a los hermanos y a las hermanas, enojándose y criticando a los demás en sus preocupaciones, en su inseguridad y en su competencia de los demás. ¿No está viviendo así? ¿Y por qué así son, siendo cristianos? Son perezosos para leer la Biblia, no les gusta orar, no tienen ningún interés para predicar el Evangelio. Y no se ha avanzado, sino se ha atrasado más que antes. Y su vida cristiana así se está alejándose más y más. Hay que poder avanzar en la fe, hay que poder irnos adelante. Dios no se agrada cuando nos atrasamos, sino hay que avanzarnos. Después de recibir la salvación, cuando pasa 1 año, 2 años, 3 años, cada día que pasa, mi fe debe crecer más y más. Entonces debe cambiar, ahora transformar mi corazón, mi vida. Y ahora como hijos de Dios, como cristianos espirituales, hay que vivir dignamente. El no poder hacerlo es una gran contradicción. Hay que pensar en estas cosas más seriamente. Así que el cristiano que permanece en la carne, en esta batalla del espíritu contra la carne, en esta batalla que está tratando de gobernar a uno, está perdiendo esa persona contra la carne. Entonces, ¿hasta cuándo van a permanecer en esta pérdida? En esta pérdida miserable, por la ayuda del Señor, tenemos que anhelar ser salvado. Tenemos que orar por eso. Tenemos que querer ser salvado de eso. Una persona que no es salva anhela recibir la salvación y de la misma forma, después de ser salva,
Dice la palabra, sed salvos de esta generación perversa, ¿verdad? De esta potestad, de este poder del pecado. Hay que estar distinguido y separado. Una persona salva, si no vive correctamente como hijo de Dios, si no se despoja del poder de la carne, ¿hasta cuándo van a llevar una vida de contradicción siendo cristiano? Vamos a buscar Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículos 5. De 5 al 8, leemos juntos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En esta palabra también fue dado a las personas salvas. Los que piensan en las cosas de la carne, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los cristianos que permanecen en la carne, mientras despiertan y cuando duermen, piensan solamente en lo que es carnal. Entonces, conforme qué es el pensamiento de uno, así será decidida su vida, ¿verdad? En día y en noche, ¿qué piensa? ¿A dónde pone sus pensamientos? Una persona que sigue lo carnal pensará en lo que es carnal. Una persona que piensa en lo que es espiritual, una persona que son del espíritu, viven conforme a las cosas del espíritu, ¿verdad? ¿Qué son los pensamientos espirituales? El agradecimiento por la gracia de Dios, el corazón que quiere recompensar la gracia de Dios, el pensar cuál será la voluntad del Señor, el pensar que quiere agradar a Dios, que quiere vivir conforme a su voluntad, el quiere vivir para la gloria de Dios. Este anhelo, estos son los pensamientos del Espíritu. Pero dice, el ocuparse de la carne es muerte. La muerte es morir. Toda la vida que uno lleva pensando y siguiendo lo carnal es una vida muerta. ¿Por qué? Porque es la imagen de una persona que no es salva. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, dice. Las personas que viven conforme a los deseos carnales, aunque dicen que viven, pero en realidad están muertos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice. No está diciendo que una persona salva irá al infierno, sino vivir así en los ojos de Dios está muerto. Porque una persona que está viva debe vivir como una persona viva. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Enterrar a los muertos es lo que deben hacer los muertos. Y tú ve y anuncia el Evangelio de Dios. Como dice esa palabra, hay otro trabajo que el hombre vivo tiene que hacer. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando vive conforme al Espíritu, va a experimentar la abundante vida de Dios y la paz de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahora aquí, nosotros que somos salvos, hay que pensar que, aunque son salvos, puede hacerse enemigo de Dios. No solamente es enemigo de Dios el que no es salvo, sino el pensamiento mismo puede ser enemigo de Dios porque está en contra de Dios, está rechazando a Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Están en contra de Dios. Cuando recibimos la salvación, tenemos el sincero anhelo de querer vivir obedeciendo la palabra de Dios. Para poder recompensar su gracia de Dios, dice, yo para el Señor, aunque muero 100 veces, no puedo recompensarle todo. Aunque no puedo morir 100 veces, quiero vivir una vez para el Señor. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Así puede ser que vivamos o moramos, del Señor somos. Tenemos el corazón que quiere vivir conforme a su voluntad. Por eso cuando escucha la palabra dice, sí, amén, voy a vivir conforme a la palabra. Pero cuando pasa esa hora, cuando ya abre la puerta de la iglesia y sale, ese corazón, ese pensamiento poco a poco desvanece.
piensa, pero no creo que exactamente de la palabra tengo que vivir. Así dice. Yo tengo mis asuntos personales. Tengo algún problema que no me deja vivir conforme a la palabra. Para vivir conforme a la palabra hay tribulación, hay sacrificio. Yo no quiero vivir así. Soy salvo, por eso no creo que voy al infierno. Entonces, no importa mucho si no me dan premio o galardón. Entonces, ¿qué tan astuto es esta carne, no? Crea las razones para no poder obedecer y trata de racionalizar consigo mismo. Y con este pretexto y con esta excusa, no puede obedecer. Dice que el que oye pero no lo hace, están engañando a sí mismo. Están engañando a sus conciencias de la fe. Esto es la enemistad con Dios. ¿Sí saben? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El pensamiento de la carne no se obedece a Dios. No se imaginan qué tan fuerte es. Los israelitas en el desierto por 40 años. Ellos ya habían visto el poder de Dios que los sacó de Egipto. A través de las 10 plagas de la potestad del faraón los salvó. Y partió el mar rojo, los hizo pasar. De día con columna de nube, en la noche con columna de fuego. Cada día los guiaba y cada mañana les daba maná y a través de las peñas les daba agua. Ellos habían experimentado el poder de Dios. Pero cuando aparecía alguna dificultad pequeña, otra vez empezaron a quejarse contra Dios. Querían matar a Moisés, decían que vamos a regresar a Egipto. Viendo estas cosas, pensamos, ¿cómo es posible que sean así? No se puede entenderlo bien. Dice, si yo estuviera ahí, yo no hubiera hecho esto. ¿No piensan así? Pero hay que pensar, esto es la potestad, el poder de nuestra carne. Está mostrando nuestra imagen carnal. ¿Qué tan fuerte es? ¿Es posible que el hombre luche contra Dios y puede vencer? ¿Van a tratar de batallar contra Dios? ¿Qué es ser enemigo? Está luchando contra Dios. Que quiere pelear contra Dios, está diciendo. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No se sujeta a la ley de Dios. Hay que saber que en nuestra carne no existe la bondad. Para nada, la carne no está. Por eso dice que los que permanecen en la carne no pueden agradar a Dios. Los cristianos que permanecen en la carne no pueden agradar a Dios. Se hacen enemigos de Dios. Ahora nuestros hermanos, nuestras hermanas, hay que pensar si la imagen de sus vidas cristianas no es como este cristiano que permanece en la carne. ¿Qué piensan de ustedes? Si Dios toma una foto espiritual de nuestra imagen espiritual, nuestra imagen de la fe, ¿cómo será? Entonces, viendo esa foto, ¿estarían satisfechos ustedes pensando, ¿salió bien? ¿O no serán de una imagen muy miserable? ¿Qué piensan? Los cristianos que permanecen en la carne cometen pecados porque no saben que en él mora el Espíritu Santo. Se olvida de que el Espíritu Santo está dentro de él. ¿No sabe o se lo olvida? Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Capítulo 6, versículos 19 y 20, leemos juntos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A los santos de Corintios. Habían pecados que ni aun entre los incrédulos se cometen. Habían personas que habían cometido adulterio y no sabían arrepentir.
los trataba así igual que a los demás. Entonces, aquí dice, vuestro cuerpo. Habla del cuerpo de las personas salvas. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Este cuerpo del cristiano, nuestra alma, nuestro cuerpo, fue comprado por el precio de la sangre del Señor. Ahora después, Dios me ha encargado este cuerpo. Antes de recibir la salvación, pensaba uno que el cuerpo lo recibió de sus padres, pero después de ser salvo, sabe que lo ha recibido de Dios. Dios me lo ha encargado. Vuestro cuerpo, el cual tenéis de Dios, dice. Dios me lo ha encargado. Con su sangre pagó el precio y me compró, y adentro de mi cuerpo está el Espíritu Santo. Por eso es el templo del Espíritu. Entonces, como el Espíritu está adentro, este cuerpo es el templo. Por eso Padre, Hijo, Espíritu, la Trinidad de Dios, ellos están cuidando mi cuerpo. Entonces no hay que descuidar el cuerpo. Utilizar de cualquier forma el cuerpo, cometer algún pecado, ¿es correcto? ¿O ignoráis que es templo del Espíritu Santo? Uno comete pecado porque no lo sabe. Este cuerpo no es mío, sino ha pagado el precio. Con la sangre del Señor me ha comprado y me ha encargado este cuerpo a Dios. Ahora este cuerpo tiene que ser un sacrificio vivo para Dios. Es el templo que está el Espíritu Santo, y cuando lo sabe, no puede cometer pecado con este cuerpo de cualquier forma, ¿verdad? Pero una persona que permanece en la carne, Satanás utiliza su carne y hace que no sepa que el Espíritu Santo está adentro, hace olvidar esto y hace cometer pecado. Que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Este cuerpo no es mío, sino ha sido comprado por precio, con un precio muy caro. Por eso dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. No tenemos el derecho para vivir para uno mismo, para esta carne. No tiene el derecho para morir para uno mismo, sino que morimos o vivimos somos del Señor. Pero como uno no sabe esto, comete pecado. Se olvida. En una alabanza dice, el Espíritu está dentro de mí, está en mí, aleluya. El Espíritu está en mí. Si uno sabe que el Señor está con él, siempre debe estar alegre, feliz, sin soledad, sin preocupación, sin temor. Y aun cuando pasa por sombras de valles de la muerte, pero no teme porque el Señor está con él. ¿Por qué teme? El Señor está con él, pero a uno se le olvida esto. Y por esa razón, los cristianos que permanecen en la carne cometen pecados. Así eran los santos de Corintios. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4, versículo 30. Leamos juntos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No os contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo tiene caracteres, tiene personalidades, se alegra, se entristece, el Espíritu Santo se preocupa, gime. Entonces es un ser que tiene estas características y lo tengo yo adentro. Y desde ahí comienza nuestra vida cristiana. ¿Qué es una vida que anda junto al Señor? Es una vida que lo tiene. Apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero las personas que permanecen en la carne no piensan estas cosas, sino viven como le conviene a uno. No importa si se entristece el Espíritu Santo, si se preocupa, gime, no me importa, así piensan. Viven como les conviene y como es cómodo para ellos. No os
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando uno recibe la salvación, el Espíritu Santo nos ha sellado diciendo, tú eres mío. Nos dio la seguridad de la salvación diciéndonos, tú eres mío. Nos ha sellado. Efesios 4, versículos 31 a 32, leemos juntos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay que dejar la vida que entristece al Espíritu Santo. Por eso dice que toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia hay que quitarlo. Los cristianos pueden tener amargura, dicen palabras de maldad, como como la lengua de una serpiente, como veneno, como si va a matar a alguien. Así habla. En Proverbios dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. La persona dice, yo te voy a matar con un cuchillo. Y aunque no digan palabras así, pero las personas pueden matar con palabras. Tal vez una herida de un cuchillo, después de poco tiempo, puede curarse, pero una herida del corazón dura por muchísimo tiempo. Enojo, ira, gritería, maledicencia. Gritería no de cualquier gritería, sino hablan menospreciando a los demás, hablando mal de ellos. Maledicencia de los demás. Quítense de todos vosotros, que quítense, que hay que echarlo. No importa lo que hagan los demás, sino lo importante es el cristiano con Dios, él con Dios. Hay una palabra que dice que uno mira la paja que está en el ojo de alguien más y no ve la viga que está en su propio ojo. En su ojo hay una viga, entonces ¿cómo puede ver la paja que está en otro? Entonces en la viga hace un hoyo para ver fuera, para ver la paja del otro. El hombre es tan soberbio. Uno tiene demasiados errores. Pero ¿cómo es posible que se fije en los delitos de otros para criticarlo? Hay que echar esto, quitar esto. Los cristianos que permanecen en la carne, así permanecen mucho tiempo. Pero dice la palabra, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero no pueden perdonar, dicen. Dicen, yo nunca te puedo perdonar. Pero nosotros tenemos mucho por ser perdonado por Dios. Perdónanos nuestros pecados porque también perdonamos a todos los que nos deben. Hay que saber que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco puede perdonarnos. Entonces, ¿saben qué tan grande es el pecado de no perdonar? Capítulo 5, versículos 3 y 4. Efesios 5, versículos 3 y 4 leemos juntos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Inmundicia, fornicación, palabras y acciones adúlteras, inmundicias, avaricias, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Palabras sucias, acciones sucias, y tener curiosidad de esto, y gozarse en hablar de estas cosas. Si todavía no se han despojado de estos hábitos, esto no es conveniente para un santo. Santo quiere decir un grupo santo, persona distinguida. Inmundicia o avaricia
ni palabras deshonestas, ni necedades. Palabras que burlan de los demás, critican a los demás, personas y necedades. Estas son las palabras. No convienen, sino antes bien acciones de gracias. Aunque son hermanos y hermanas, obviamente tienen errores, pero también hay cosas que hacen bien. Entonces miren lo que hacen bien. Aunque una persona tiene errores, pero Dios no lo abandona. Dios va a alabar lo que esa persona hace bien. Pero nosotros no miramos lo que uno hace bien, sino tratamos de buscar lo que uno no hace bien, tratar de buscar una falla en esa persona. Hay personas que son así, ¿verdad? No hay nadie que no tiene ningún error. No hay nadie que no tenga un punto débil. Pero ¿por qué tratan de buscar sus puntos débiles? Porque uno mismo tiene sus puntos débiles, que no puede estar dignamente ante Dios con esos puntos. Romanos 8:26 dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si no sabemos de qué orar ante Dios, entonces el Señor intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos mucho por qué orar para poder vivir conforme a su voluntad, pero si no sabemos cómo, el Espíritu Santo con gemidos indecibles intercede y Él ora por nosotros. Entonces el Espíritu Santo gime. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, leemos juntos. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias, todas las detracciones, toda malicia, todo engaño, hipocresía. Los cristianos también tienen hipocresías tratando de verse muy limpio, muy santo. Esa hipocresía. También tienen envidias, también palabras. Todas detracciones hay que desechar. Hay que desecharlo. ¿Por qué sigue habiendo estas palabras? ¿Por qué están registrados? ¿Por qué esto pasa? Para que desechemos esto, sino deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahora, por la palabra de Dios, nuestra fe tiene que crecer más y más. Eso es lo importante. Si uno está permaneciendo en la carne como cristiano, hay que tratar de despojarse de esto. No hay que disfrutarlo. Está en su carne, perdido en pecado. Para salvarse de ahí, tiene que decir, miserable de mí. Y hay que pedir al Señor ser salvado de ahí. Pero uno, en vez de esto, está adentro metido y disfrutándolo. Cuando un niño se cae, no tiene la fuerza para levantarse solo. Entonces se cae y está ahí, y se acuesta y está jugando. Así que los cristianos que permanecen en la carne, como no saben que adentro de él está el Espíritu Santo, desprecia el pecado y vive en medio de pecado. Y los cristianos que son carnales fácilmente muestran sus sentimientos. No tienen el poder para gobernar su naturaleza de la carne, por eso, por cualquier problema pequeña, muestra sus sentimientos básicos. Pudo tener paciencia por un momento corto, por unos segundos tenía que esperar, pero no lo puede esperar y de repente muestra sus sentimientos. Está mostrando su naturaleza, su soberbia, su enojo, su envidia, sus celos, su egoísmo. Lo está mostrando, su naturaleza.
Por eso en 1 Corintios 3:3 dice, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Tiene celos y tiene contiendas. Hablan sin pensar, muestran su enojo fácilmente, habla de cualquier forma y se enoja y ¿saben qué dicen después? Dice, así es mi carácter, tienen que entenderme, así dicen. ¿Quién lo va a entender? Habla sin pensar. Es como matar a una persona y decir perdóname. Busquemos 1 Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4. Versículo 3 al 5, leemos juntos. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. A los santos de Corintios les dijo carnales, les dijo que son niños, pero este apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, realmente en la Biblia es difícil buscar una persona tan admirable en los ojos de Dios. Él no tenía familia, no tenía nada, sino solamente cuando entendió el amor de Dios para el evangelio del Señor, muchas veces fue afligido. Y estuvo desnudo, no pudo comer, no pudo dormir. Tenía frío, fue golpeado, azotado muchas veces, varias veces en peligro de muerte y al final fue a Roma a predicar el evangelio y fue decapitado y murió. Pero este gran apóstol Pablo, los santos de Corintios lo juzgaban, lo criticaban. ¿Sí lo entienden? El pueblo de Israel, ellos criticaban a Jesús, diciendo que tenían el demonio, que era samaritano, lo querían matar. Los santos salvos, ellos criticaban a apóstol Pablo. Por eso apóstol Pablo dijo, yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Que a mí no me importa mucho que me juzguen o no. Que no se alegre aunque lo alaban, aunque lo juzgan, yo lo tengo muy en poco. ¿Por qué? Porque ni yo me juzgo a mí mismo. Que aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Lo importante es cómo el Señor lo juzga a esa persona. Que otra persona juzgue o no, no tienen que tomarle mucha importancia, sino más bien tienen que pensar cómo Dios me juzgará a mí. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Hay que tener mucho cuidado al juzgar a otra persona, al pensar, ¿estoy en la posición para poder juzgarlo? ¿Tengo el derecho de juzgar a alguien? ¿En qué estado está uno mismo? Los santos de Corintios, que son carnales. Apóstol Pablo fue un hombre muy grande. Escribió más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pablo dijo, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las marcas de la tribulación de Jesús estaban en el apóstol Pablo. Pero ellos criticaron y juzgaron al apóstol Pablo. Entonces esto es lo que pasa cuando uno es soberbio. Así que no juzguéis nada antes de que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, pero también las reprensiones.
No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Hay que tener mucho tiempo a juzgar. Cuando hay algún problema, hay gente que juzga, gente que critica. Pero no lo hagan, sino cuando hay algún problema en la iglesia, mencionarlo a la iglesia. Entonces, cuando hay algún problema en la iglesia, hay que resolverlo, hay que tratar de resolverlo. Pero no hay que juzgar a alguien, atacarlo, hacerlo menos a esa persona. Esto no es correcto. Entonces, los cristianos que permanecen en la carne muestran muy fácilmente sus sentimientos. Su naturaleza de la carne lo está mostrando. Y eso es un gran pecado. Vamos a buscar Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 29. Proverbios 14, 29, leamos juntos. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Porque uno puede airarse, uno puede enojarse. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí puede enojarse uno, pero no hay que ponerlo por acciones. No hay que ponerlo por obras, por palabras. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Sí se enoja, sí se aira, pero hay que poder controlarlo. Solamente tiene que esperar unos segundos, pero por no poder esperar, comete un gran error. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que es impaciente es necio. Es como cuando se enoja lo muestra tal como es. Habla sin pensar, acción también, y también pelea, golpea. A veces entre hermanos se pelean golpeando y se enojan, lo miran con odio, pero son hermanos. Son personas que tienen que amarse mutuamente. Tienen que vivir eternamente en el cielo. Entonces, después de todo lo que pasa, ¿cómo van a estar juntos ante el Señor? Proverbios 16, versículo 32, vamos a ver. Proverbios 16, versículo 32, leemos juntos. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El fuerte. En otras palabras, como un soldado que pelea contra su enemigo. Pero el que tarda en airarse es vencer a sí mismo. Una persona que mata sus sentimientos, una persona que puede gobernar sus sentimientos, es más fuerte, es mejor que el fuerte. Y el que enseñorea de su espíritu es el que toma una ciudad. Entonces hay que gobernar su corazón. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo, porque con su propia fuerza no se puede, sino con la gracia y el poder de Dios. Entonces, hay que pensar si realmente somos cristianos que permanecen en la carne, o si somos niños pequeños todavía, o si hemos madurado un poco como un cristiano espiritual, como un maduro que permanece en el Espíritu. Si permanecemos, ¿cómo es nuestra imagen ante el Señor? Si nos toma una foto Dios, ¿cómo nos mostraríamos? Entonces, en la palabra hay que reflexionarnos. Nuestra imagen que se manifiesta a través de la palabra es exacta. No hay que permanecer en donde estamos, sino hay que levantarnos. Y hay que pedir la gracia de Dios. ¿Quién me librará? El Señor. Hay que pedir que el Señor me libre. Tienen que desear que el Señor les tenga la gracia para salvarlos de ahí. Él quiere ayudarnos. El que nos ha salvado el alma quiere darnos mayores gracias en nuestras vidas. Nos ha dado la vida y nos quiere dar la vida nos quiere dar el poder para vencer todas las cosas.
Entonces, pero uno mismo primero tiene que querer levantarse de ahí. Pedid y se os dará. La salvación, cuando uno no lo pide, tampoco lo da, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que todos sean salvos, pero si la persona misma no lo quiere, no puede salvar a esa persona. Si permanecemos en la carne, en pecado, en esta batalla contra el espíritu y la carne, si en esta batalla tenemos una imagen miserable, una imagen perdida, si aunque tenemos esta imagen miserable, si no lo sabemos y no pedimos al Señor que me levante de ahí, que me salve de ahí, si no lo pedimos al Señor, Dios no nos puede ayudar. Pero si pedimos ayuda, Dios nos ayuda, Dios nos levanta y a través de nosotros nos hace tener una vida que vence. Pasa mucho tiempo hoy, vamos a estudiar hasta aquí, vamos a seguir aprendiendo de esto porque este problema es muy importante. Por eso, por favor, no lo olviden, sino que tienen que anhelar sinceramente llevar una vida de victoria ante el Señor hasta el día de su venida para que podamos llevar una vida cristiana de victoria. Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, en esta última época, entre muchas personas del mundo, nos has llamado primeramente y especialmente nos has salvado y gracias por distinguirnos de las personas de este mundo. Nos has hecho tus hijos, nos diste la esperanza eterna, nos has dado el Espíritu Santo en nosotros. Gobiernas nuestro corazón y nuestras vidas y que nuestra vida lo podamos llevar para tu gloria y para tu voluntad. Gracias por guiarnos, pero todavía nuestra carne, por sus naturalezas pasadas, no podemos llevar una vida conforme a tu voluntad que te agrada, sino muchas veces vivimos conforme a nuestra carne. Como los santos de Corintios, los has reprendiendo diciendo que son como niños en Cristo, como carnales. También, tal vez nosotros estamos viviendo como niños en Cristo, como carnales, como cristianos carnales, en esta batalla del cuerpo contra el espíritu, siendo llevados por la carne, siendo llevados por el pecado. Ayúdanos a saber si estamos siendo arrastrados. Queremos ser libres de esta potestad del pecado y de la carne, sino queremos vivir para tu gloria en medio de tu voluntad. Queremos llevar una vida de victoria para ti. Y para esto, cuídanos y ayúdanos en nuestras debilidades y guárdanos con tu mano de poder y con el poder de tu palabra, guíanos, Señor. Para que en el día de tu venida no queremos ser avergonzados ante ti, sino queremos ser alabados y glorificados para que seamos personas dignas de esto y guíanos. Oramos en nombre de Jesús. Amén.